quiero hablar sobre el Salmo 23 y la verdad es de que es un salmo muy conocido por todo el mundo. De hecho es el salmo más popular o que más aprecian los cristianos. De hecho, no sé si tú sabías, pero es uno de los salmos que más se ha memorizado a través de la historia de la cristiandad. Así que hoy quiero que abras tu Biblia ahí, abre tu espada. Si no traes Biblia, te le puedes pegar a un cristiano de verdad y lo puedes leer ahí con él. Y vamos a ver, ahí te lo voy a poner en pantalla. Y dice la palabra del Señor, quiero que le pongas mucha atención. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. A mí me toca el corazón el Señor. ¿Cuántos han leído este salmo? ¿Cuántos de ustedes han encontrado en este salmo la fortaleza, el ánimo y la paz que su alma necesita? Yo cada vez que lo leo lloro de verdad. Realmente es un salmo que ha inspirado a millones de personas de generación en generación, porque es un salmo que alienta, conforta, da sentido de seguridad. Es un salmo que anima, que brinda esperanza y afirma nuestros corazones en confianza hacia Dios. Aunque es un salmo pequeño y si te das cuenta está compuesto por solo 117 palabras, esas 117 palabras penetran nuestro corazón, penetran y se meten a lo más profundo de nuestro ser y se llegan a convertir en ese sólido soporte, en esa red, le llamo yo, que nos sostiene en aquellos momentos difíciles de nuestra vida. Quizá por eso el famoso predicador de los años 1800, Charles Spurgeon, lo llamó la perla de los salmos. Mira qué cosa más preciosa. Ahora, déjame contarte mi experiencia. Cada vez que leo este salmo, mi corazón se acelera, mi corazón brinca. Y te voy a decir por qué. Me bendice tanto porque me doy cuenta que a pesar de las circunstancias que yo pueda estar atravesando, cuento con el cuidado, la protección, el apoyo, el sustento y la dirección de mi buen Padre, de mi buen pastor, que está interesado siempre en mi bienestar. Por eso me gusta lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 29:11, porque dice que los planes del Señor, los planes que Él tiene para nosotros no son de mal, sino que son de bien, porque Él desea nuestro bienestar. Así que por el contenido de este salmo, muchos predicadores lo han utilizado para motivar a muchos creyentes que están pasando por momentos de amargura y están sumergidos en dificultades. Porque en él se encuentra, si tú lo lees detenidamente, vas a encontrar que allí está la clave para suplir cada necesidad de nuestra vida, ya sea física, ya sea económica, ya sea emocional. Y déjame decirte cuál es la clave. La clave es nuestra dependencia absoluta de Dios. ¿Estás comprendiendo? Entonces, en este salmo se revela el Señor como nuestro pastor, como nuestro guía, como nuestra paz, como nuestra justicia, como nuestro protector, como aquel que nos honra y levanta nuestra cabeza delante de aquellos que nos angustian, delante de nuestros enemigos, como aquel que es la fuente de gozo cuando estamos en medio de tribulación. Pero a pesar de todas las bendiciones preciosas que vemos que están preparadas para los justos de la mano poderosa y misericordiosa de Dios, a pesar de eso, hay una parte que los predicadores obvian,
porque siempre hablan cosas que te motivan, pero hay una parte que obvian, y es que en realidad los justos en algunos momentos de nuestra vida vamos a experimentar situaciones difíciles. Los justos en algún momento de nuestra vida vamos a tener que pasar por ese valle de sombra de muerte. Y si no sabes qué es ese valle de sombra o de muerte, la traducción nos enseña que es un valle de profunda oscuridad. Es un valle donde tu carne te duele. Es un valle donde te desgastas emocionalmente. Es un valle donde se derraman lágrimas. Es un valle donde las fuerzas se escapan de tu cuerpo. Así que en ese mismo, quiero que entiendas esto, ese mismo Dios que David reconoce como su pastor, ese mismo Dios que lo lleva a pastos delicados, ese mismo Dios que nos lleva a nosotros a aguas de reposo, ese mismo Dios que conforta nuestra alma, ese mismo Dios que nos lleva por sendas de justicia, por amor a su nombre, ese mismo Dios, dice la Biblia, que también es el mismo Dios que nos lleva a esos momentos de crisis, a esos momentos de dolor y tristeza que a veces no sabemos explicar. Y esto me impresiona y te voy a decir por qué. Porque muchos predican solo lo bonito y lo atractivo y agradable del Salmo. Muchos te dicen, no hermano, usted confíe en esta crisis económica porque el Señor es su pastor y nada le va a faltar. ¿Te das cuenta? Y te motivan y tú te alegras y qué bien. Pero no te predican de las verdades que están detrás de todas estas otras verdades. Esta verdad debe de predicarse y debe de enseñarse. Debe de enseñarse que va a haber ocasiones que de la nada, sin tú esperar, de repente vas a estar atravesando por un valle de sombra de muerte. Vas a estar atravesando momentos de profunda oscuridad, momentos difíciles. Ahora, por no enseñar esto, es que cuando pasan esas cosas en la mayoría de cristianos, porque hoy si te das cuenta el mensaje es motivacional. La gente es alegrar, el punto a la gente que se alegre y que quiera seguir viniendo a la iglesia, pero hablar estas cosas las omitimos, porque si no ya la gente le dices que va a entrar a un valle de sombra y ya no quiere venir a la iglesia a oír. Entonces, por no predicar estas verdades, es que a muchos creo que nos ha pasado. Te están predicando de carros, casas, premios, puntos, bendiciones sobrenaturales, aunque seas el diablo más diablo que existe sobre la tierra, pero aún así Dios te va a bendecir. Cuando ya vienen esas tragedias a nuestra vida, muchos nos desconcertamos. Muchos de repente amanecemos en un valle de dolor, en un valle de tristeza. De repente tu esposo se levanta y te dice quiero hablar contigo y te dice mira, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo. ¡Wow! Un balde de agua fría. Llegas al colegio, al trabajo muy motivado, muy contento porque tuviste una semana de victoria, hasta tus jefes te felicitaron por el trabajo que has hecho y cuando te presentas el lunes tienen una carta de despido. No entiendes por qué. Tienes un negocio, ya tienes todo listo y de repente te dicen, ¿sabe qué? Mejor ya no, devuélvame mi dinero. Y tú ya te comiste la vaca. Es lo más fregado. De repente aparecemos en ese valle de angustia. De repente vas a hacerte tu chequeo médico y el doctor te dice, mire, le tengo malas noticias. Solo te dice eso, ya se te descompuso la vida. Muchas veces atravesamos por esos valles de desesperación. Y lo primero que hacemos es empezar a reclamarle a Dios. Empezamos a decirle al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto? Todos hemos oído, se nos ha predicado, yo lo he predicado, que no preguntemos por qué a las situaciones, que preguntemos para qué. Qué bonito se ve eso, ¿verdad? Es un buen cliché de un buen predicador. Pero el problema es de que cuando estamos en los momentos de angustia no preguntamos para qué. Lo que preguntamos es ¿por qué?
Queremos una explicación, queremos que el Señor nos ayude a entender por qué hemos sentido que el Señor nos soltó de su mano en el valle de desesperación. ¿Por qué nos dejó en el desierto? ¿Por qué sentimos que nos ha abandonado? ¿Por qué pasan estas cosas? Cuando hemos honrado al Señor, cuando nos hemos apartado de malas amistades, cuando hemos renunciado en nuestra vida a cosas que no le agradan a Dios, ¿por qué nos pasan esas cosas? Hasta venimos y le echamos en cara al Señor. A ver cuánto lo hemos hecho. Señor, y yo es que estoy diezmando, Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Vaya, en el primer servicio no habían sinceros, pero aquí sí. En el primer servicio todos eran santos, hijos del Señor Altísimo. Pero le decimos, Señor, es que he diezmado. Hasta he sido cariñoso con mi suegra, Señor. Padre, la gloria, no entiendo. He sido benevolente con el necesitado, Padre, he ayudado al prójimo. No entiendo por qué está pasando esto. Y empiezas a analizar tu vida. Lo de la suegra me lo contó Enio, ok, entonces. Empiezas a analizar tu vida. Y empiezas a ver en qué área has cometido un error que merezca tal castigo. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Bueno, entonces sí podemos seguir platicando. Entiendo que muchas veces nosotros solitos nos metemos así, mire, al valle de sombra de muerte porque hacemos cosas en contra de la palabra y ni modo, son consecuencias. Pero no todos los casos son igual. No dice la palabra y empieza en el versículo 1 diciendo David, Jehová es mi pastor. Si tú analizas ese salmo, David llegó a conocer a Dios de una manera profunda y en todas las dimensiones. Lo conoció como pastor, como protector, como ayuda, lo que te leí, cómo Dios aparecía. Así David lo llega a conocer. ¿Qué me dice esto? Que David tenía una estrecha relación con Dios. David tenía una intimidad profunda con el Padre. Pero aún así y con todo eso, cuando tú lees la vida de David, vemos que Dios lo mete en varias ocasiones en el valle de sombra de muerte. Ahora quiero que comprendas algo y espero que esto bendiga tu vida como me ha bendecido a mí. Y el Señor te mete a ese valle de sombra de muerte, no porque estés haciendo las cosas mal. Si las estás haciendo mal, pues bien merecido. Hasta le vamos a dar gracias a Dios porque lo haga, pero no te mete porque las estás haciendo mal en algunos casos. Te mete porque estás haciendo bien las cosas. Allá no les gustó. ¿Cómo así, Señor? O sea, dejo a mi amante, dejo de robar, dejo de engañar, dejo de decir mentiras, dejo de decir malas palabras, dejo de fumar, dejo de tomar, dejo de... Ahorita va a decir, amén, va a decir mire ahí. Es que a veces me puso enfrente, mire, él vino a buscar. Hasta concentradito está ahí. Y dejo todo, me aparto del Pedrosa y todas las cosas. Me alejo. Me alejo de todas esas cosas. Quiere decir que dejo todo por honrar tu nombre. Y todavía así tú me metes al valle de sombra de muerte. No por las cosas malas que hago, sino por lo bien que me comporto. Sí. A David el Señor no lo metió al valle de sombra de muerte por impío. Lo metió por justo. Ay, pero pastor, explíqueme, pero ¿por qué? ¿Cómo así, pastor? Te voy a explicar. Dios te mete ahí porque Dios te quiere bendecir. Dios te mete ahí porque quiere probar tu fe y te quiere llevar a niveles superiores. Quiere analizar, ver tu confianza, que seas confiable para delegarte cosas mayores. Mateo 4:1, búscalo ahí en tu Biblia rapidito. Quiero que lo leas. Cuando ya lo tengas me dices amén. Ok, ¿qué dice Mateo 4:1? Léanlo todos, unísonos. Espérenme. Vamos a ver. Pues, 1, 2 y 3. Uy, párenme ahí la cosa, párenme ahí. Párele mi chavo, mire pues. Les voy a preguntar.
Jesús fue llevado al desierto. ¿Así es como dice su Biblia? Sí. ¿Y fue llevado para qué? Para ser tentado. Ay. Y la pregunta del millón es, ¿quién lo metió? El Espíritu. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo es el que te mete a esos valles de desesperación muchas veces. Y es porque Él te quiere bendecir, porque después, mira, el Señor quiere bendecirte en medio del valle, porque el Señor quiere llevarte a una promoción mayor. Si te das cuenta, Jesús fue probado allí en ese desierto y cuando sale de esa prueba empieza el ministerio. ¿Comprendes? Siempre hay una promoción después de cada momento. Entonces, el Señor nos quiere llevar a niveles superiores, sí, nos va a llevar, pero no se puede lograr a no ser de que pasemos por ese valle de sombra de muerte. Al examinar la historia te vas a dar cuenta que todos los hombres de Dios en algún momento de su vida pasaron por el valle de sombra de muerte. Los hombres de Dios pasaron por crisis, enfrentaron situaciones difíciles, dolorosas, cosas muy complejas, pero luego vino la promoción. Y algo que debemos de ver también en la Biblia es de que no todos eran inmunes a las situaciones que pasaban. No todos eran inmunes o estaban blindados ante la desilusión, ante el dolor, ante el desaliento, ante el profundo dolor. No. Hay hombres que actuaron similar a como nosotros actuamos. Hay hombres que se dolieron. Hay hombres que lloraron. Hay hombres que sintieron caer. Hay hombres incluso que desearon hasta la muerte. Y un ejemplo es el profeta Elías. La Biblia dice que después de enfrentar a los profetas de Baal y vencerlos, ahí en el monte Carmelo, le llega una notificación de una amenaza de Jezabel. Y dice la Biblia que él entró miedo en su corazón, él cayó en una crisis de ansiedad y fue arrastrado a una profunda depresión. Y en 1 Reyes 19:4 está pidiéndole al Señor que mejor debería de morir. Mejor sería la muerte. Y a veces nos toca pasar por esos momentos difíciles en los que nos embarga la profunda tristeza. Esos momentos donde las dificultades están acosando nuestras almas. Momentos en los que la muerte pareciera aún más atractiva que la misma vida. Y en esos momentos, y no me dejarán mentir, quizá alguno de ustedes se va a identificar con esto y que Dios lo trajo de vuelta a la casa. Pero en esos momentos es cuando la mayoría de personas pierden su confianza en Dios. En esos momentos, cuando el médico te da un mal diagnóstico, cuando te enteras que tu esposa o tu esposo te está engañando con otro, cuando te echan del trabajo, cuando pasan 8 meses y tú sin trabajo, en esos momentos mucha gente pierde su confianza, mucha gente cae en la esclavitud de la duda y en la servidumbre de la incredulidad. ¿Por qué? Porque no han entendido que en el valle de sombra de muerte Dios te llevó para aumentarte. Dios te llevó para crecer en fe. Dios te llevó para fortalecerte. Dios te llevó para bendecirte. Dios te llevó para empoderarte. Y Dios te llevó para delegarte cosas mayores. Así que la crisis tiene dos caras. Una cara es que la crisis puede convertirse en la mayor oportunidad de tu vida para que crezcas en fe y para que el Señor te seas confiable a Dios y te dé cosas mayores, así como lo vemos con los hombres de la Biblia. O bien puede ser también aquello que te arrastre a un tiempo de derrota, aquello que te lleve a experimentar estancamiento en tu vida espiritual y muchas veces hasta retroceder en la vida cristiana. Por eso tenemos que entender que cuando pasemos por crisis, lo que nosotros tenemos que hacer, lo esencial es disponer nuestro corazón para Dios, es confiar en Dios, es depender de Dios, pero no a medias, es depender totalmente de Dios y estar firmes en algo que David decía y cantaba, estar firmes sabiendo de que Dios está con nosotros, que Dios no nos abandona, aunque la cosa se ponga difícil, Dios está a nuestro lado sosteniéndonos. ¿Puedes darle un aplauso, Señor? ¿No dice el versículo 4? No temeré mal alguno, aunque ande por situaciones difíciles, porque tú estarás conmigo. ¿No dice así? ¿Te recuerdas de los amigos de Daniel? Ellos tuvieron confianza que aunque estuvieran ahí en el horno de fuego,
aunque no vieran al Señor, iba a estar con Él, con ellos. Esta semana me llamó uno de ustedes y me estaba explicando situaciones que está viviendo en su trabajo. Y me dijo, pastor, mira, ya consulté, ya pedí varios consejos, pero quería saber tu opinión. Yo dije, qué desgraciado, ¿por qué no me llamó a mí primero? Dije yo, pero bueno, se no es oveja, es cabra, dije yo. Señor, mételo al horno más fuerte. Dije, no. Entonces me llama y me cuenta cómo estaba la cosa, y por lo que pude entender en la conversación, la mayoría de consejos era para que él renunciara del trabajo. Cuando en eso el Señor me habla y me dice, entendí esto, que él estaba pasando por ese valle oscuro. Entonces le dije, papito, no renuncies. Pero es que me empezó a poner todo. Yo dije, entonces, ¿para qué me llama? Y me empieza a decir, yo le digo, no renuncies, quédate ahí en ese lugar, porque ahí en ese lugar Dios te va a bendecir. Quédate en ese desierto, no te movas de ahí, porque ahí el Señor te va a hacer florecer. El Señor te va a promocionar, así que no te vayas. Hasta acá no sé, porque no vino hoy a la iglesia. Ya te puedes dar cuenta que es buen cristiano, pero hasta acá no sé qué fue lo que decidió y no sé qué voz escuchó. Pero te voy a decir algo, la Biblia sí me dice, óyelo bien, sí me dice que el Señor te puede bendecir en medio de ese valle oscuro. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Génesis 26, 1 y 2. La cosa estaba dura, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac era el hijo de Abraham, a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y esto es bien interesante y te voy a explicar por qué. Porque si tú lees Génesis 26, él tenía un plan. Hubo hambre, hubo situación difícil, vino el desierto, vino el momento oscuro de su vida, y él lo que dijo es, no, yo patitas para que te quiero, salgo huyendo de esta situación. Pero el Señor le dice, hey, no te muevas, te quedas acá. Y él fue obediente. Él decidió escuchar la voz de Dios y no la voz de su angustia. Él decidió escuchar la voz y no la de su propia prudencia. Él decidió escuchar la voz de Dios y no su miedo. ¿Y qué pasó? Dios lo bendijo en medio de la crisis. Mira lo que dice la palabra del Señor en Génesis 26, 12. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Cuál es esa tierra? Donde el Señor le dijo, aquí te vas a quedar. En esa tierra que no daba fruto, en esa tierra donde todo estaba rajado por la sequía. Ahí él sembró en fe, y en esa tierra de Gerar él sembró, y dice la Biblia, cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Wow. Si a ti no te bendice eso, a mí sí. ¿Por qué? Porque tú tienes la opción, tú puedes decidir, ok, salgo huyendo de la crisis, salgo huyendo de esta situación, o te puedes quedar ahí obedeciendo al Señor, aunque no te guste. Le dice, quédate aquí. ¿Qué es ese? Quédate aquí donde no te gusta, donde te sientes mal. Quédate en este lugar donde estás incómodo. Quédate en este lugar que te hace llorar. Quédate en ese matrimonio donde tu esposo es un abusivo, donde te falta el respeto. Quédate ahí porque ahí te voy a bendecir. Quédate en este trabajo. Aunque tu jefe sea prepotente, aunque tu jefe abuse de ti, aunque tu jefe te esté exprimiendo, aunque tu jefe salga de vacaciones y tú te quedes haciendo todo el trabajo de él. Quédate ahí, porque ahí te voy a promocionar. Quédate ahí donde no te gusta. Quédate ahí donde estás llorando, porque ahí te voy a bendecir. Isaac tenía un plan. ¿Cuál era? Ir a Egipto, porque en Egipto había abundancia. Pero el Señor le dice, quédate aquí. Aquí vas a ver mi favor. Aquí te voy a bendecir. Aquí te voy a promocionar. Y quizá tú estés pasando por un periodo de angustia, un periodo de sequía, un periodo de vacas flacas. Pero Dios quiere levantarte en medio de esa situación y que sonrías en medio de la oscuridad. Dios quiere que en ese valle de enfermedad tengas sanidad. Dios quiere levantarte en ese valle de conflicto, en ese valle financiero, en ese valle sentimental, en ese valle
donde tus emociones están siendo castigadas. Ahí Dios te quiere bendecir. Dios te quiere sacar de la agonía y de la tristeza y quiere llevarte a las alturas. Es ahí. Ahí Dios te quiere dar la victoria. Por eso en el Salmo 23 nos enseña que aunque pasemos por esas temporadas duras, la mano poderosa, justa y protectora de Dios nos puede sostener y nos puede llevar a ese valle de bendición. ¿Cuántos pueden dar un amén al Señor? Mira lo que dice la palabra del Señor. En el Salmo 34, 19, muchas. ¿Qué dice ahí? Muchas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. A mí me emociona eso. Porque Dios quiere bendecirte en el valle. Quiere cambiar ese valle de sombra, de muerte, a que sea un valle de bendición para ti. Y mira, pues en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, hay una historia que es fascinante. Estaba el rey Josafat, mira esto, pues estaba el rey Josafat, él relajado. Él estaba tranquilo, así como nosotros nos levantamos y vamos al trabajo emocionados, besamos a los niños. Y mira, él estaba ahí tranquilo. Quizá se estaba tomando su buena naranjada, en un día soleado, una buena naranjada, y estaba columpiándose en la hamaca y disfrutando y decir: Señor, cómo he sido de bendecido, cómo tengo de todo, soy un hombre rico, gloria a Dios. Y mira, pues de repente le llega una noticia, un aviso donde le dicen: hey, rey, viene una gran multitud contra nosotros. Porque los moabitas y los amonitas habían hecho alianza para ir contra Judá. Y dice la Biblia que el rey tuvo miedo. Él tuvo miedo. Porque esto era una prueba de fe para el pueblo y para él. ¿Cuál fue su reacción? ¿Empezó a gritar? ¿Empezó a llorar? ¿Cuál fue su reacción? Su reacción, dice la Biblia, lo primero fue, número 1, humillarse a Dios. Número 2, consultar a Dios, entró a oración. Número 3, hizo un llamado a un ayuno nacional. Fíjate esto, pues. ¿Qué puedo ver acá? Que Josafat reconocía la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Josafat sabía que Dios tenía control sobre todas las circunstancias. Entonces, otra cosa que me gusta cuando leo Segunda de Crónicas 20 es que Josafat fue muy sincero delante de Dios y reconoce su limitante. No se las llevó de Batman. Él reconoció su limitante. Y tú puedes hacer lo mismo. Una vez fui a un entierro, a un velorio fui. Y estaba la hermana que se le había muerto el familiar y estaba sin llorar. Yo le digo, a mí se me hizo raro, porque todos lloran. Yo le dije: ¿y por qué no estás llorando? Porque es que fulana me dijo que no llorara, que no tenía que llorar porque eso no era de Dios, porque eso era falta de fe. Y yo digo: ve pues. Porque a veces nos las queremos llevar de subjesús. Y de verdad queremos demostrarle al mundo que no nos duele nada, que somos muy firmes, que somos muy santos, que somos muy... Señores, somos carne también. Y a veces nuestra carne se duele. Y hay situaciones que no vamos a poder controlar nuestras reacciones. Hay situaciones que nos van a doler y vamos a llorar. Claro que vamos a llorar. Pero ahí es donde podemos venir al Señor y reconocer nuestra limitante. Podemos decirle: Señor, tengo miedo. Señor, estoy angustiado. Señor, estoy desesperado. Siento que me voy a morir. Creo que no voy a salir con vida de esta, Señor. Padre, no encuentro la salida y la he buscado. Puedes ser sincero, pero también puedes decir: pero Señor, tú me puedes ayudar. Tú tienes el poder que yo no tengo. Tú no tienes los límites que yo tengo, Señor. Y tu mano y tu cayado me pueden dirigir en una dirección correcta en este tiempo de tribulación y angustia. ¿Por qué no le dices al Señor: Señor, ¿sabes qué? Hoy sí estoy atrapado y estoy sin salida. Yo ya lo hice. Pero también le puedes decir: pero Señor, ¿sabes qué?
toda mi confianza y toda mi vida depende de ti, Señor. Eso puedes hacer. Hace un tiempo, el Señor, voy a abrir un paréntesis, hace un tiempo, el Señor me habló y me dijo que el Señor iba a empezar a sacar gente de la iglesia. Yo no sé si tú te recuerdas de eso. ¿Te recuerdas de eso? Y a mí se me olvidó, porque no era palabra mía, era de Dios, se me olvidó. Y a los meses, unos 3, 4 meses, empezó a irse gente de la iglesia. Y empecé a angustiarme. Yo dije, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Estará en pecado David, Señor? ¿Qué? ¿Qué está pasando, Señor? No entiendo qué está pasando. Y mira, analizaba yo todas las cosas, me ponía a llorar y yo le lloraba a Dios y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Señor, nos estamos entregando con todo el corazón y mira lo que está pasando. Estamos angustiados. Cuando el Señor me llevó esta palabra y entendí algo y dije, Señor, tú tienes control de todo. Tú eres soberano y tú vas a hacer cosas grandes. Oye esto pues. Y entonces el Señor viene y empieza a hablar y empieza a decir, y tú lo sabes porque he venido predicando esto. El primer mensaje que me da el Señor es, diles que van a florecer, van a reverdecer. ¿Te recuerdas de eso? Diles que van a reverdecer. Y yo, reverdecer. Y la cosa sigue igual. Yo dije voy a predicar el domingo y el otro domingo va a estar llena la iglesia. Pero no fue así, reverdecer. De ahí el otro domingo el Señor me dice, y diles que van a fructificar. Yo le decía, Señor, ¿cómo vamos a fructificar si nos estamos muriendo? Mira, ya la tierra está rajada, Señor, de la sequía que estamos pasando. Se nos está muriendo el ganado, Señor. Mira, David ya se está muriendo de lo delgado que está. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Y el Señor viene con el mensaje y da la última instrucción antes de este mensaje. Renuncien a la esclavitud, porque los quiero multiplicar, los quiero hacer fructíferos. Yo no entendía cómo, pero te voy a decir algo. El Señor me dijo, porque yo voy a hacer fructificar en medio del valle de desolación. Los voy a hacer fructificar en medio de la tragedia. Los voy a hacer multiplicar en medio de la crisis. ¡Wow! Entonces me emocioné por eso. Porque el Señor puede bendecirnos en nuestro valle de tribulación. El Señor es poderoso y tiene control de todo. Y mira, la Biblia dice, volviendo a Josafat, ya había hecho todo eso Josafat, se levantan los levitas y empiezan a cantar a voz alta y cantaban, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y empezaron a cantar a voz alta, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre, glorificada. Y empezaron a cantar y entonces intervino Dios. Mira esto, intervino Dios y empieza a confundir a los del otro ejército y empiezan ellos a matarse entre ellos mismos hasta que ninguno quedó de pie y con vida. Y cuando ellos llegaron, ellos seguían cantando glorificada Jehová, y cuando llegaron todos estaban muertos. Ese valle de tribulación, ese valle de temor, ese valle de angustia, ese valle se había convertido en un valle de bendición. Porque mira lo que dice la palabra del Señor en el 25, en 2 de Crónicas 20, dice, entonces Josafat y el ejército de Judá fueron a llevarse el botín que encontraron entre los cadáveres, mucho ganado, riquezas, ropa y joyas muy valiosas, más de lo que se podían llevar. Gastaron 3 días recogiendo el botín porque era... ¡wow! Era muy grande. Mira lo que dice el 26. Al cuarto día. Al cuarto día se reunieron en un valle para bendecir a Dios. Por eso, hasta el día en que se escribió esta historia, ese lugar se le conoce como Valle de Bendición. Dios transformó ese valle de sombra de muerte en un valle de bendición. Y Dios puede transformar ese valle por el que estás atravesando. Josafat y su pueblo no hablaron de su desgracia, no hablaron de su desdicha.
Ellos hablaron las grandezas de Dios. Dios escuchó, Dios intervino y les dio la victoria. Ponte de pie, iglesia.